A veces basta con un solo instante para que tu realidad se tambalee. La cámara está encendida y en el cielo ya brillan rayos enigmáticos. Entre las nubes se perciben formas que parecen naves de otros planetas, y sobre las dunas se deslizan esferas luminosas. Alguien habla de fallos en la matriz, alguien más culpa a proyectos ultrasecretos. Pero ¿dónde terminan las conjeturas y empieza la verdad? Hoy en el canal Top Facts intentaremos esclarecerlo y veremos 50 fenómenos impactantes que dejaron perplejo a todo el mundo. Un granjero salió a revisar sus tierras cuando de pronto en el cielo destelló un brillo amarillo, como un reflector descendido de los cielos. En el suelo quedó una diminuta nubecilla de humo, y acto seguido, la luz se desvaneció. Algunos comentaristas concluyeron que se trataba de un intento de los extraterrestres por crear un dibujo en los campos. Dijeron que sus aparatos fueron sorprendidos y desaparecieron enseguida, sin dejar nada salvo huellas confusas. Sin embargo, nadie pudo demostrar que en esto estuvieran involucrados visitantes de otros mundos. En una playa desierta, un veraneante divisó a lo lejos una esfera brillante. Parecía flotar lentamente justo sobre la superficie del océano. Al principio pensó en alguna embarcación, pero era demasiado redonda y extraña. La teoría de que fuera una esfera inflable transparente tampoco convenció a casi nadie. Sería muy peligroso navegar a tal distancia de la costa, y además se veía de un modo muy diferente. ¿Qué podría ser? En Internet empezaron a circular videos en los que algo semejante a un pulpo en el cielo nada lentamente, moviendo largos hilos. Hay todo tipo de teorías, desde una sonda secreta hasta otra broma con un globo de aire. Pero da miedo el hecho de que estas supuestas entidades aparecen sin regularidad, sin dejar explicaciones claras. ¿Es peligroso o solo un entretenimiento de algunos ingeniosos? Nadie lo sabe con certeza. En la otra punta del mundo, testigos presenciaron una extraña franja blanco ardiente que descendió suavemente detrás de los tejados. Al principio la gente pensó en un meteorito o un rayo globular, pero si algo así hubiera caído tan cerca, difícilmente lo hubieran tomado con tanta calma. Luego surgió la teoría de una proyección holográfica, pero tampoco encaja con la forma en que el objeto se ocultó tras el edificio. ¿Habrá sido una visita extraterrestre? Si fuera así, ¿por qué entonces la multitud parecía nada alterada? Tal vez estén acostumbrados a ver este tipo de cosas, o quizás simplemente sea un montaje. Parece que otro tipo de avistamiento en el cielo cobra popularidad. Figuras que se asemejan a seres humanos, planeando muy arriba sobre la Tierra. Hace no mucho, en las montañas de Suiza, unos excursionistas filmaron algo que recordaba a una persona suspendida entre las cimas. Todo el grupo estaba atónito, pues no lograban distinguir paracaídas ni dispositivo alguno. Internet, por supuesto, lanzó de inmediato conjeturas sobre superpoderes o criaturas de otros planetas. Imaginemos cómo sería una persecución de aviones militares tras una nave extraterrestre. En la red apareció un video en el que se ve con claridad un avión volando detrás de algo de forma discoide. No queda claro quién grabó estas tomas ni por qué se guarda silencio, pero los espectadores enseguida concluyeron que el ejército recibió una señal de que un objeto desconocido había entrado en el espacio aéreo y se vio obligado a perseguir a los visitantes. ¿Será cierto? Queda abierto el debate ya que no hubo ningún comunicado oficial. Un grupo de viajeros filmaba su expedición en las arenas mexicanas. En segundo plano se ve con nitidez algo redondeado, como un gran ojo, suspendido sobre las dunas. Tal vez fuera un dron, pero sus dimensiones parecían demasiado grandes. Más intrigante aún es que las autoridades locales no comentaron nada al respecto. O no saben de qué se trata, o simplemente no desean difundirlo.
En pleno corazón de las áridas tierras del estado de Nevada, un turista grabó algo asombroso, parecido a una figura radiante. A primera vista, uno podría pensar que es el típico efecto de sobreexposición de la cámara. Pero cuanto más observas, más claramente sientes que ves un objeto con una forma material. Además, se vislumbra una sombra sobre la arena, como si esa cosa tuviera su propia forma densa. Unos aseguran que se trata de un mensajero celestial. Otros lo llaman un milagro sin explicación científica. Existe la hipótesis de que túneles subterráneos a veces funcionan como portales a otros tiempos o mundos. En la ciudad colombiana de Medellín, una persona captó un extraño ondulamiento del aire dentro de un túnel, que no parecía una simple corriente. Muchos creen seriamente que allí se abrió un portal, y que alguien incluso pudo pasar por él sin saberlo. Aunque de momento, esto sigue siendo tan solo una teoría audaz. En el cielo de París, los testigos vieron una extraña figura, como si un jinete a caballo se desplazara lentamente por el aire. De inmediato recordaron las profecías bíblicas, donde se mencionan jinetes que traen cataclismos. Pero dado que en la ciudad no ocurrió nada catastrófico, algunos pensaron que solo se trataba de una ilusión o una broma. Con todo, muchos lo vieron, y las dudas tardaron en disiparse. Hace un par de semanas, varios habitantes de Miami, en los Estados Unidos de América, fueron testigos de una especie de escuadrón en el cielo. Se desplazaban objetos claramente no alineados, según la formación clásica de aviones. Al presenciarlo, la gente intentaba mantener la calma y repetirse que aquello tal vez era algo terrestre, pero la imagen resultaba inquietante. Parecía una formación de naves extraterrestres que no tienen reparo en mostrarse a plena luz del día. Y, claro, enseguida surgió el interrogante de la seguridad. A veces basta con estar en el lugar adecuado, en el momento justo para que todo cambie de golpe, más aún si en ese instante se está grabando. Así fue como un hombre, estando en su departamento, captó un colosal rayo de luz que de pronto atravesó la tierra. Al mirar por la ventana, vio una línea cegadora que golpeaba en algún lugar abajo. Los vecinos estaban alarmados y desconcertados, pues nadie comprendía qué podría significar aquello. Unos sugerían que seres del espacio habían venido con intenciones nada amigables. Otros, que tal vez se trataba de una tormenta fallida y un rayo. Pero los rayos pocas veces caen así de certeramente, ¿verdad? Lo que en realidad sucedió sigue siendo un misterio. Un hombre que regresaba a casa notó en el cielo oscuro una forma circular, suspendida justo sobre los tejados. El anillo brillaba y no se movía, como si estuviera esperando algo. Los usuarios de Internet lo denominaron enseguida un portal interdimensional, pero la gran pregunta es, ¿quién podría utilizarlo? ¿Y con qué fines? Parece que el enigma quedó sin resolver. Testigos aseguran que el encuentro con cierto objeto vivo en el cielo les dio la impresión de que cambiaba de forma ante sus ojos. La figura parecía tratar de adoptar un aspecto estable, sin lograrlo. Hay una teoría de que se trata de una biología extraterrestre particular que ingresó por accidente en nuestra atmósfera, o quizás sea un dispositivo experimental. Ninguna opción puede descartarse al 100%. En un pueblo argentino, los vecinos se sobresaltaron al oír sonidos misteriosos en la noche. Un hombre salió a la calle y vio un objeto desconocido que permanecía en el aire, inundando todo a su alrededor con un rayo intenso de luz. Al mismo tiempo, muy cerca, los faroles titilaban con inquietud, y del objeto surgían sonidos graves y retumbantes. Algunos sugirieron que era un aparato de otro mundo con problemas técnicos, mientras que los escépticos hablaron de una broma fallida. Pero como suele ocurrir, no hubo explicaciones. En la ciudad turca de Bursa, cierta vez todos se quedaron mirando una nube gigantesca de tono rojizo con forma de platillo volante.
Los ciudadanos se asustaron, creyendo que podía ser el camuflaje de una nave extraterrestre. Sin embargo, cuando el video recorrió toda la red, se supo que solo era una inmensa nube lenticular con un vivo color rojo. Aún así, el espectáculo fue impresionante y dejó claro lo extraña e impredecible que puede ser la meteorología. En un video tomado en la capital de Pakistán, se aprecia en el aire algo casi infinito y blanquecino que deriva de un lado a otro. En un principio, quienes lo vieron pensaron que era un ser vivo o un trozo inmenso de tela de otro mundo. Más tarde se supo que había ocurrido un accidente en una fábrica textil y que enormes montones de hilo salieron al exterior, fragmentándose en redes infinitas. Sin embargo, esta tormenta de seda luce tan inquietante como fascinante. En aguas abiertas, una cámara de pesca grabó una escena curiosa. En el horizonte se distinguía otra embarcación, desde la cual se proyectaba un rayo de luz hacia arriba. Un poco más arriba, flotaba un enorme aparato volador. Nada parecido a las invenciones humanas. Daba la impresión de que los extraterrestres entablaban contacto con la gente de aquel barco. ¿Para qué y con qué fin? Es un misterio. Pero, considerando que se trata de un lugar aislado, todo apunta a que podrían estar ocurriendo negociaciones bastante confidenciales. Algunas personas se despiertan por la mañana y descubren tras la ventana una nube enorme de color rojo anaranjado, densa y aparentemente tóxica, como si presagiara un apocalipsis. En efecto, resultó ser fuente de vapores nocivos. No está claro si se originó por un fallo industrial en alguna fábrica o por algo más misterioso. En cualquier caso, los habitantes se apresuraron a alejarse de la zona de impacto. Un turista en Washington se encontraba de excursión y de repente notó una criatura extraña y delgada encaramada en el tejado de la Casa Blanca. Era difícil comprender si era una persona o no. Sus movimientos eran anómalos y sus formas irreconocibles. Usuarios de Internet lanzaron la teoría de que el gobierno aloja a visitantes de otros mundos y que esto fue solo un secreto que se coló en cámara por casualidad. Quién sabe si tiene algo de verdad. Cuando uno contempla un fenómeno de luz deslumbrante en la cresta de una ola, puede imaginar que se trata de un ser mágico habitando en el agua. En realidad, en ciertos lugares existen algas bioluminiscentes que se encienden al agitarse. De modo que esta vez quizá la explicación sea menos fantástica que algunos relatos, pero el espectáculo luce sacado de una escena de fantasía. En una localidad de México, unos trabajadores salían de una tienda cuando se quedaron perplejos. Justo encima se cernía un objeto estrellado con una especie de puntas pronunciadas. No se movía y parecía totalmente ajeno al entorno. Desde luego, unos dijeron que se trataba de un globo de forma inusual, pero otros creyeron que esa estrella era un ente vivo llegado en misión de reconocimiento. En esencia, no se ha confirmado ninguna de las versiones. En algún lugar sobre la costa australiana apareció un destello azul peculiar, como si alguien hubiera abierto una compuerta invisible. La gente, por supuesto, habló de una nave extraterrestre oculta tras las nubes, o de una manipulación global, por computadora, en nuestra realidad. Como sea, nadie sabe con certeza qué fue aquello. Tal vez algún día, a 06 horas con 13 minutos, la situación se aclare, pero por ahora todos los que lo vieron siguen haciéndose preguntas. Imagínate notar en el cielo un objeto escarlata, irradiando un rayo similar a un flujo de energía. Uno se inquieta, sobre todo si es obvio que nadie reconoce su procedencia de manera oficial. En un barrio de Austin, en el estado de Texas, sucedió exactamente eso. La gente lo asoció bien con proyectos gubernamentales secretos, bien con la capacidad de ese objeto de influir incluso en el clima. Es una idea que asusta.
El cielo vespertino parecía en calma hasta que se iluminó con un rayo brillante que descendió de lo alto y llenó de luz los alrededores, para luego desvanecerse sin dejar rastro. En la red surgieron todo tipo de conjeturas. ¿Fue una invasión alienígena? ¿Un experimento militar fallido? ¿O un fallo en las redes eléctricas? Las autoridades locales no dieron explicaciones y los vecinos solo podían devanarse los sesos sobre el origen de aquel fenómeno. La luz llegó de improviso y se desvaneció igual de rápido. En México, un investigador apasionado tuvo de pronto la sensación de que alguien lo observaba, pese a no haber nadie a la vista. Entonces instaló una cámara de infrarrojos que captó la silueta de un medio de transporte desconocido, invisible al ojo normal. Desde luego, tal vez fuera un avión militar ultrasecreto, ocultándose de los radares, pero ¿por qué no se mencionaron maniobras o pruebas? La famosa historia del hombre con jetpack cerca del aeropuerto de Los Ángeles sigue sin una explicación clara. En cierta ocasión, los pilotos de varios aviones declararon ver una figura humanoide a miles de pies de altura. Comenzó una investigación del Buró Federal de Investigaciones, cuyos resultados fueron bastante ambiguos. Supuestamente podría haber sido un globo grande u algo similar. No obstante, no se dieron respuestas definitivas, mientras numerosos testigos mantenían que vieron a una persona real en el cielo. En otra ocasión, un aficionado a la astronomía observaba la transmisión en vivo de las cámaras de la Estación Espacial Internacional y se quedó de piedra. Junto a la Tierra pasó un objeto gigantesco con alas a los costados. ¿Sería una construcción humana o algo completamente ajeno a este planeta? De cualquier modo, la aparición de tal anomalía hizo a muchos dudar de que no haya seres inteligentes volando cerca de la Tierra. Entre las nubes, de pronto se vio una mano gigantesca, con dedos claramente definidos y curiosos círculos en sus extremos. En la red se armó revuelo. Unos juraban que era una señal divina, otros un mensaje extraterrestre. Los escépticos insistían en que era un fenómeno meteorológico muy raro, pero la forma de la mano era demasiado perfecta. Algo muy sospechoso. ¿Acaso deberíamos considerarlo un milagro o una broma de la naturaleza? Cada quien sacará sus propias conclusiones. El incidente de Roswell, en el estado de Nuevo México, lleva décadas envuelto en leyendas. Se dice que a mediados del siglo pasado allí se estrelló un aparato no identificado y que los militares primero confirmaron haber hallado un platillo volante y luego lo negaron todo. Se añade a la historia una grabación en la que se ve supuestamente un objeto transportado hacia el agua para ayudarlo a ocultarse. Unos creen que es fruto de una conspiración con seres de otros planetas, otros que se trató de un montaje. ¿Dónde está la verdad? No lo sabremos mientras el gobierno guarde silencio. En Houston, Texas, un automovilista vio en el cielo algo parecido a una ventana azul brillante. Al examinarlo con más detalle, pensó que era un portal a través del cual entran naves alienígenas. Al hacer zoom, en el interior de ese halo se distinguían contornos que recordaban un embudo. Muchos dudan de que sea una auténtica puerta a otro plano, y los científicos no tienen una explicación contundente. En otro video, aparece una figura luminosa que parece generar potentes destellos, incendiando árboles a su paso. Se ve como un cuerpo rojo intenso, capaz de actuar con una fuerza destructiva alarmante. A algunos se les ocurre que es un ser sobrenatural, otros piensan en tecnología militar muy peligrosa. Pero si fuera algo oficial, probablemente la prensa ya se habría enterado. El caso es que permanece oculto. Cierta vez, en Alemania, testigos
Grabaron algo de un vivo color verde suspendido en el aire y que iluminaba el suelo con un rayo angosto. Los internautas comenzaron a especular sobre un posible escaneo extraterrestre de nuestros territorios, mientras que los escépticos insistían en que solo era un láser muy potente procedente de la Tierra. Lo más curioso es que en esa misma época, en otro lugar, vieron un resplandor similar, también con un rayo vertical. ¿Podría tratarse de un plan en común? En ocasiones la gente mira al cielo y ve una extraña franja gris que parece colgada en mitad del espacio, sin moverse. Esa coma en el firmamento hace que algunos piensen que nuestra realidad es una simulación informática que ha presentado un fallo. ¿Cómo explicar su aparición si las nubes se desplazan con rapidez y esa mancha permanece absolutamente inmóvil? Como suele suceder, no hay una respuesta concluyente. En un pueblecito francés, los habitantes observaron en el cielo un resplandor raro que se movía de manera distinta a cualquier avión o satélite conocidos. El video despertó un enorme interés, pero hasta hoy nadie ha dado un veredicto definitivo. Por eso algunos creen que probablemente era un objeto no identificado que no dejó huellas. Quizá los visitantes de otros mundos lleven tiempo viviendo a nuestro lado y sepan muy bien cómo pasar desapercibidos. En un video se ve una especie de saquitos desagradables que cuelgan en racimos, algo digno de una película sobre alienígenas. A unos les recuerda embriones de seres foráneos, a otros organismos marinos que deberían estar en el agua, no expuestos al aire. Tal vez sean colonias de criaturas marinas comunes, arrastradas por una ola y enganchadas a estructuras en la costa. Pero el aspecto es demasiado terrorífico. Un grupo decidió hacerse a la mar en un crucero y, de pronto, fue testigo de algo increíble. Un disco enorme y anaranjado, muy parecido al Sol, se alzaba en un sector del cielo, mientras que el Sol real estaba al otro lado. Al principio los presentes no daban crédito a sus ojos. Algunos dijeron que quizás se tratara de un sol artificial, de esos que, según se rumorea, los científicos podrían estar desarrollando. ¿Es esto factible? Júzguenlo ustedes mismos. En la India, un vecino reparó en el cielo nublado un anillo de nubes muy extraño, y cerca de él, una pequeña mancha negra. Para colmo, dentro de ese remolino nuboso se veían destellos de relámpagos. El video subido a la red provocó al instante teorías acerca de un agujero interdimensional y de una nave que realizaba un salto hacia otra realidad. Sin embargo, no hubo más pruebas aparte de la propia grabación. Mucha gente considera que una de las escenas más extrañas es la del llamado calamar volador, un objeto alargado con largos tentáculos que se desplaza por el cielo. Alguien propuso que se trataba de un globo aerostático gigante, de forma inusual. Otros, que ningún humano podría crear algo así. El aparato parece verdaderamente ajeno a nuestro mundo, y su trayectoria de movimiento no coincide con el simple desplazamiento por corrientes de aire. En la noche neoyorquina, unos transeúntes se quedaron mirando una silueta de proporciones asombrosas e inexplicables que flotaba entre las nubes. De ellas emergían luces intensas, indicando que allí había un vehículo no tan habitual. Sin embargo, en la calle casi nadie le prestaba atención a esas luces flotantes. Cuando el video se difundió en Internet, la gente conjeturó que quizá fuesen visitantes alienígenas eligiendo la ciudad más bulliciosa del mundo para iniciar un desembarco. ¿Qué opinan? Los rumores del proyecto secreto Rayo Azul se avivan con las siguientes historias. Según se dice, en las profundidades del océano habría una base donde se preparan gigantescas holografías y otras tecnologías sorprendentes. A veces, se proyectan imágenes a la superficie, ya sea la de una esfinge u otros símbolos, provocando que la gente crea estar viendo naves de otros mundos.
Tal vez todo sea solo teoría conspirativa, pero hay quienes juran que existen operaciones submarinas ocultas a la sociedad. Aún más inquietante resulta la enorme formación nubosa redondeada que flota en el cielo, parecida a una nave alienígena bajo camuflaje. Alguien logró grabar cómo ese platillo se desplaza lentamente, pero sin perder su forma casi perfecta. Unos afirman que es tan solo una inusual boina de nubes. Otros, que se trata de un platillo verdadero que los cosmonautas de otros mundos esconden con esmero. Hace muy poco, habitantes y turistas en Honolulu quedaron desconcertados al ver varios discos azulados y brillantes que parecían emerger del mar hacia el cielo. Se movían con armonía, como si cumplieran una misión oculta. Muchos corrieron a decir que eran simples drones, pero otros sospecharon el famoso rayo azul, algún proyecto secreto de holografías gigantes. A algunos les gusta llamarlo nave nodriza, como salida de la ciencia ficción. En las tomas se ve algo inmenso, demasiado cerca de la superficie del océano. Tal vez la nave se alzara desde el agua y quedara suspendida sobre ella. Lo más sorprendente es la reacción de la gente, que no parece alarmarse demasiado. O no lo notaron, o sencillamente están acostumbrados a estos sucesos. En algún punto del mar, alguien divisó una línea verde brillante que se extendía hasta el horizonte, como si señalara un camino. No se veían barcos alrededor, y un vertido químico de tal magnitud habría llamado la atención de los ecologistas. Da la impresión de que esta misteriosa senda podría estar relacionada con experimentos científicos o con algo que escapa a nuestra comprensión. Sea lo que sea, las imágenes desconciertan. Las antiguas creencias hablan de dragones poderosos, cuya época, según se dice, ya quedó en el pasado. Sin embargo, en un video enigmático se aprecia algo enorme, que recuerda a un reptil alado de las leyendas, y evidentemente se cierne por encima de las nubes. Si imaginamos que los dragones se ocultaron en alturas inalcanzables, un encuentro así derrumbaría nuestras ideas sobre los cuentos. Para bien o para mal, el ser no bajó a la tierra y se perdió en la lejanía. Muchos reconocieron el sello de los espectáculos con drones, frecuentes en grandes ciudades de China y otras partes. Es un arte que fascina por su escala y su belleza. Sin embargo, quien no conozca el programa puede llevarse un gran susto al ver cómo se elevan y transforman las iluminaciones en el cielo. Por más que especulemos, la naturaleza y las teorías fantásticas no nos dan una respuesta definitiva. En el mundo, siempre habrá algo que nos haga dudar de lo que conocemos, alzar la mirada al cielo y pensar, ¿y si no estamos solos en este universo? Muchas gracias por ver el video y en este mismo momento pueden echar un vistazo a uno de nuestros episodios anteriores en el canal Top Fact.